Son las 17 horas con 34 minutos. A partir de este momento damos inicio a nuestra agenda de entrevistas. Para ello le damos ya la bienvenida a través de la vía telemática al doctor Diego Beltrán, es abogado experto constitucionalista. Vamos a hablar sobre los temas que le atañen a la Asamblea Nacional y el contexto que está viviendo en este momento. Doctor Beltrán, muy buenas tardes. Le saludamos desde 102.9 Noticias, Gustavo Villasís y Carolina Chávez. Necesario en este momento entender qué es lo que puede suceder con las amnistías aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional cuando surge nuevamente una incógnita sobre si se hicieron bien, si es que ese proceso fue llevado adelante de manera correcta, cuando se ha advertido a través de una fe de erratas, errores en los nombres de algunas personas, números de cédula que no coincidirían con los beneficiarios, y se ratifica lo que habrían mencionado quienes han levantado acciones en contra de estas amnistías, el hecho de que se han incluido personas que tal vez no debieron estar en esa lista. Muy buenas tardes. Hola Carolina, Gustavo, espero que se me escuche con claridad. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, primero que nada, el tema de las amnistías sin duda ha presentado, estimamos muchos más inconvenientes que los que la Asamblea debía haber tenido previsto en un principio. Es decir, no creo que se hizo un análisis adecuado del impacto político y del impacto social que una amnistía de esta naturaleza, digamos, ensaba, ¿no? Donde salieron beneficiados personas que seguramente debieron haber enfrentado procesos de investigación y de sanción, incluso penal, fueron y salieron beneficiados en una amnistía otorgada de manera indiscriminada y sin valorar de manera individual cada uno de los casos. Ahora bien, las objeciones que se han levantado en contra de la decisión de la Asamblea, cuestionable como esta pueda ser, naturalmente tienen que seguir el mismo curso legal que la propia Constitución otorga. Es decir, por más ilegítima que haya podido ser la decisión, cuestionable, en fin, solo existen mecanismos legales limitados para poder enfrentar ese tipo de decisiones. Sin duda, todos hemos conocido de las distintas acciones de naturaleza constitucional que se han planteado en contra de la decisión de la Asamblea. No todas de ellas están lamentablemente bien enrumbadas, es decir, van a ser procesadas porque eso es lo que corresponde al haber sido presentadas, pero no creo que van a llegar a un feliz término. En ese sentido, sin duda, si es que existen cuestionamientos puntuales sobre el otorgamiento inadecuado de la amnistía a algunos de las personas que han sido amnistiadas justamente dentro de este grupo de 268 personas, sin duda debe ser cuestionado a través de la vía legal, es decir, hacer un escrutinio pormenorizado de cómo se otorgaron las amnistías, efectivamente si se ha verificado además ciertas falencias, que yo realmente calificaría un poco más de forma que de fondo, es decir, si existen discrepancias entre la identidad de una persona, su número de cédula, etcétera. Eso es perfectamente subsanable, efectivamente, a través ya sea de una fe de ratas, de un lapsus calami, de distintas figuras jurídicas con las cuales se puede rectificar ese tipo de errores, efectivamente. Sin embargo, creo que eso no va a atacar al fondo, en última instancia, aquellas personas que, digamos, como se dice comúnmente, pescando a río revuelto, han obtenido una amnistía inmerecida. Lamentable que, como en muchos otros casos, vamos a ser meros espectadores de una injusticia más, ¿no? Evidentemente, en donde muchas personas que debieron haber sido halladas responsables por su conducta van a salir impunes por este acto tan lamentablemente irresponsable que ha emitido la Asamblea. Sin duda habrá habido personas que estaban haciendo un ejercicio legítimo de protesta, ¿sí? Pero eso no sé si puedo decir que será la excepción, pero sin duda no pudo haberse actuado de la manera que se actuó. Sin embargo, lo que usted nos está mencionando en este último punto, doctor Beltrán, es el hecho de que aunque se pudieran encontrar evidencias de que tal vez se llegó a beneficiar con la amnistía a personas que no lo merecían o que no debían estar en esa nómina, en esa lista de personas, no hay nada que hacer, aun cuando se sigan los caminos legales, como usted nos estaba comentando. Quizás esta es una de las grandes falencias de la Constitución de Montecristi, ¿no? Evidentemente, la facultad de amnistiar o de conceder, por ejemplo, cualquier tipo de perdón, ¿no? Como puede hacerlo también el presidente en ciertos casos, lamentablemente adolece de esta enorme falencia. Es decir, no se trata de un acto que esté sujeto
como ordinariamente ocurre con muchos de los actos del legislativo, sujeto también a un escrutinio de constitucionalidad, por ejemplo, a través de la acción de inconstitucionalidad. Sí, la acción de protección realmente no procede porque no se trata de un acto administrativo en ese sentido que pueda ser objetado a través de la vía de acción de protección. Tendría que demostrarse la vulneración de los derechos constitucionales y en este caso, ¿de quién? O sea, se pretendería alegar que hay una violación de derechos constitucionales de un colectivo indeterminado de la ciudadanía de la ciudad de Quito, ¿no? Como uno de los principales afectados de las manifestaciones de octubre, o de la ciudad como tal. Es decir, lamentablemente no es un laberinto jurídico que no tiene todavía una salida para las personas que están buscando, obviamente, echarse abajo el proceso de amnistía que efectivamente llegó a concretarse. Se habla de negociaciones políticas, de cesión en cierto tipo de cosas, pero más allá de los cuestionamientos de esa naturaleza, realmente yo veo muy cuesta arriba que puedan, desde el punto de vista jurídico, lograrse cualquier tipo de resultado para que esos procesos sean, adecuadamente revisados. Eso con respecto a la acción de protección que habrían presentado algunos ciudadanos, algunos colectivos ciudadanos. ¿Qué decir con respecto a la demanda de inconstitucionalidad que también fue presentada en esta misma semana por la Asamblea de Quito? Es un camino que podría llegar a tener un mejor culmen con respecto a esta petición de que se revisen y que incluso está buscando, digamos, dentro de las próximas semanas, el llevar adelante una revocatoria de mandato de aquellos asambleístas que, sobre todo en la provincia de Pichincha, se pronunciaron o que representan a la provincia de Pichincha y se hayan pronunciado a favor de esta. Bueno, desde el punto de vista constitucional, la acción de inconstitucionalidad, bueno, como muchas de las garantías jurisdiccionales, realmente no tiene mayor obstáculo para su presentación. Uh-huh. Sin embargo, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece ciertas condiciones en las cuales y ciertos requisitos, digamos, a través del objeto para el cual la acción de inconstitucionalidad está prevista, que de una u otra manera limitan la facultad de la Corte Constitucional para poder revisar si es que el proceso, no solamente desde el punto de vista formal, sino de fondo, ameritaría una declaratoria de inconstitucionalidad, digamos, y además esto está agravado por un obstáculo adicional. Por mandato de la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional está llamada a hacer todos los ejercicios posibles de conciliación entre la norma que se alega ha sido, o el acto en este caso administrativo, legislativo, que ha sido demandado, digamos, como inconstitucional, y el ordenamiento jurídico establecido, es decir, tiene un umbral mucho más alto que muchas de las otras garantías jurisdiccionales para que proceda la declaratoria de inconstitucionalidad. Además, digamos eso desde el punto de vista un poco más formal, uh-huh. Pero en el fondo tienen que demostrar efectivamente cómo el proceder de la Asamblea Nacional en el otorgamiento de esas amnistías efectivamente contraviene una norma de rango constitucional. Tendrían que demostrar, por ejemplo, si es que el procedimiento de la amnistía se llevó a cabo violando las normas del debido proceso, por ejemplo, o si es que incurre en algún otro tipo de inobservancia del ordenamiento jurídico constitucional para que sí y solo sí la Corte Constitucional determinara aquello en el análisis de fondo pudiera pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del acto legislativo a través del cual se resolvió obviamente la amnistía de este grupo colectivo. Entonces, las trabas, digamos, o los obstáculos son muchos y bastante espinosos como para estimar esta una vía adecuada para lograr los objetivos que se han planteado a través de la acción. Ahora bien, evidentemente existen siempre dos alternativas, simplemente aceptar y agachar la cabeza ante este tipo de actuaciones y no hacer nada, o buscar evidentemente por todos los mecanismos legales adecuados, evidentemente, el lograr resolver una situación de esta naturaleza. Doctor Beltrán, buenas tardes. Entendemos que toda esta parte jurídica que le corresponde analizar sobre la manera como actuó la Asamblea Nacional sobre estas amnistías va a tomar determinado tiempo. Entendemos también que cuando ingresan estos pedidos a la Corte Constitucional, no sé si esto se los atiende de forma cronológica, es decir, se va a demorar mucho tiempo para una respuesta o resolución de la Corte Constitucional sobre este caso de las amnistías.
Correcto. Lamentablemente la Corte Constitucional está saturada, ¿no? Evidentemente, siendo el máximo órgano jurisdiccional a nivel nacional y considerando que además existen múltiples acciones, digamos, de garantías jurisdiccionales que en última instancia terminan en la Corte Constitucional, ¿no? Acciones por incumplimiento, acciones de inconstitucionalidad, acciones extraordinarias de protección, bueno, en fin, hay varias que terminan en conocimiento de la Corte. Está efectivamente saturada. Los tiempos de espera pueden ser excesivos, ¿no? Estamos hablando de años de espera antes de un pronunciamiento, aunque existe evidentemente un reglamento que la Corte Constitucional precisamente adoptó para justificar en qué casos el orden cronológico de ingreso de las causas puede ser efectivamente modificado para tratar temas de suma urgencia. Ha ocurrido así con algunos procesos, digamos, en el pasado, con algunos pronunciamientos que han sido sensibles desde el punto de vista político, ¿no? Y si bien es cierto, el tiempo es una variable, digamos, de importancia a considerar al momento de interponer este tipo de acciones, porque al fin y al cabo se hacen para tener un efecto real y práctico, ¿no? Lamentablemente, la pregunta de fondo, como manifestaba Gustavo, es una cuestión de carácter netamente político, ¿no? Es una cuestión de carácter, digamos, es en una de esas áreas en las que la Corte Constitucional, con mucha seguridad, aunque obviamente es lo que estoy diciendo es absolutamente especulativo, probablemente encontraría que se trata de un cuestionamiento no tanto de naturaleza pues, constitucional, sino de carácter político, sobre si se debía o no, sobre si era prudente o no, y sobre obviamente un poco no quiero llamarle crisis política porque quizás sería sobredimensionarlo, pero sí sobre los serios cuestionamientos que ha generado sobre el proceder de la Asamblea, la transparencia de la misma y demás. Ahora, doctor, entendemos que hasta ahora nadie ha salido libre por parte de estas amnistías. ¿Cuál es el proceso que se debe aplicar con esta figura jurídica que es el olvido prácticamente de estas amnistías que aprobó la Asamblea Nacional? ¿No se puede revisar estos procedimientos a todos a los beneficiados, a los 268 que son las personas que deberán salir luego de esta amnistías por parte de la Asamblea? ¿Cuál es el proceso a seguir? Bueno, una vez emitido el pronunciamiento de la Asamblea, evidentemente tiene un efecto jurídico que es la resolución por la cual la persona debe obtener, o sea, efectivamente, como tú lo mencionas, ¿no? Ya está en el registro oficial, doctor. Efectivamente, tiene que publicarse para tener un efecto jurídico y después tiene que ponerse en práctica por parte de los órganos jurisdiccionales. Esto, mira, evoca mucho la interposición de las acciones, por ejemplo, en muchas ocasiones de habeas corpus, por ejemplo, que es obviamente otra de las garantías jurisdiccionales, pero esto realmente no creo que vaya a ser necesario. Lamentablemente, siendo un proceso tan notorio, tan público, yo no esperaría que los órganos jurisdiccionales demoren en poner en ejecución la orden, en este caso legítima, que se presume además, en tanto no sea declarada inconstitucional, no sea revocada a través de los mecanismos legales correspondientes. Es un acto legislativo que se estima válidamente emitido y por lo tanto se presume su legalidad y debe ser ejecutado de manera inmediata. En ese sentido, una vez que sea efectivamente publicado y que sea puesto en conocimiento de los órganos jurisdiccionales, debe cada una de las personas que se encuentren, digamos, en la actualidad privadas de su libertad, deben ser efectivamente puestas en libertad, como se ha mencionado, e incluso en lo posterior deberán ellos mismos poder iniciar cualquier tipo de acción para tratar de que este tipo de mancha, por llamarlo de alguna manera, sea efectivamente retirado, removido de su récord, ¿no? Precisamente para eso también existen otra garantía jurisdiccional como es la acción de habeas data, en donde se puede exigir efectivamente la rectificación de registros públicos de datos de carácter personal que puedan de una u otra manera todavía consignar información que haya sido de una u otra manera modificada en el fondo. Pero este último punto que usted nos está explicando, doctor, es importante y en todo caso un tanto novedoso comentar sobre el asesor jurídico de la Asamblea Nacional, el doctor Sarango, nos comentaba que la amnistía significa sí el perdón, pero no el reconocimiento o no el determinar la inocencia de las personas que han ingresado, que han sido admitidas a la amnistía.
¿Cómo es que se eliminarían los registros de las investigaciones o de los casos en los cuales se les estaban investigando? Esto que usted nos acaba de decir es así. El caso o el delito por el que se le investigaba queda como anulado, ya no existe. No, a ver, una vez que se ha producido la amnistía, es justamente el perdón. No existe en la figura, coloquialmente se la conocía como de perdón y olvido, ¿no? Pero en este caso, cuando se produce la amnistía y se otorga el perdón por las causas de las cuales haya sido obviamente acusada la persona, el efecto jurídico de esto es evidentemente que la persona automáticamente pasa a ser, llamémoslo así, no culpable, no ha sido declarada efectivamente inocente, sino que se le ha perdonado el acto del cual fuera originalmente imputado. Sin embargo, digamos, esta es una corriente mundial, es una corriente bastante actual, de que las personas, una vez que ya sea han cumplido su pena, por ejemplo, o cuando, como en este caso, se ha producido su amnistía, es decir, han sido, por los mecanismos que se ha determinado, han sido absueltas, para utilizar otro término, de sus responsabilidades en un tiempo prudente, con el pasar el tiempo y siempre y cuando no afecte el principio de publicidad de los procesos judiciales. Por ejemplo, una persona a través de la acción de habeas data, que está reconocida en la Constitución también desde el año 2008, puede efectivamente solicitar, por ejemplo, la rectificación, la modificación o incluso la eliminación de ciertos datos de carácter personal que pueda considerar sean imprecisos, desactualizados, que podría ser el caso en el que nos encontramos. Y si, digamos, cuando se hace de esa solicitud, la autoridad a la cual se dirige debe hacer la valoración de si es que corresponde o no. No quiero referirme, obviamente, a jurisprudencia internacional como un tema vinculante, como un tema obligatorio, pero el famoso caso, digamos, de Google versus Costeja en España, hace algunos años, el que consagró precisamente el derecho al olvido, ¿no? De este abogado español que lamentablemente durante varios años, después de haber efectivamente rectificado su situación personal, fue declarado insolvente, bueno, algunas cosas ahí medias complejas, ganó un caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos por el cual se determinó la obligatoriedad de desindexar la información, puesto que le resultaba lesiva. Ya había cumplido en ese momento, digamos, su pena, por decirlo de alguna manera, y no correspondía conservar ese tipo de registros porque ya no eran actuales y terminaban afectando la dignidad humana y otros derechos constitucionales. Uh-huh. Es decir, que incluso si los perdieron tal vez en algún momento de esos procesos judiciales, podrían recuperar también los derechos políticos, pero bien nos decía usted, todo depende de cómo ya la defensa de cada una de estas personas actúe para que sobre la base de la amnistía, cada amnistiado, cada persona que ha recibido la amnistía, pues siga culminando con estos procesos. Es correcto. Ahora, desde la perspectiva, digamos, del análisis constitucional, ¿cómo queda la institucionalidad de la Asamblea Nacional luego de un acto que, pues bueno, dentro de muchos criterios es bastante observable? A ver, sin duda ha habido varios procesos que han arrojado severas sombras sobre el proceder de la Asamblea Nacional, ¿no? Algunos de ellos un poco más controversiales, como el que hemos mencionado en este momento, en donde ha sido muy fuerte los rumores sobre acuerdos políticos que de una u otra manera hayan llevado a la amnistía de las personas que hemos conversado, ¿no? Por otro lado, evidentemente existe en la actualidad llamémoslo así, una severa crisis de gobernabilidad desde el punto de vista legislativo, porque existen muchísimos procesos de carácter normativo que están estancados desde hace mucho tiempo. Es decir, la labor principal de la Asamblea Nacional no está siendo adecuadamente cumplida, ¿no? Es por ello que de hecho ha habido incluso varias renuncias de asambleístas, el más reciente de ellos, el ex asambleísta hoy, César Ron, ¿no? Precisamente porque no logran desentramparse, digamos, para lograr lo que es su función principal, evidentemente legislar, ¿no? Entonces, si le agregamos el escándalo producido por las amnistías cuestionables que fueron efectivamente resueltas, ¿no? La falta de acción por parte de la Asamblea Nacional en llevar adelante la aprobación de normas que son sumamente importantes
para, digamos, para no solamente para la gestión pública desde el punto de vista del Estado, sino para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos. Sin duda está afectando tremendamente la imagen de la Asamblea, ¿no? La credibilidad de la que goza hoy por hoy es virtualmente inexistente, y como debo coincidir, eso, a pesar de discrepar en algunas de las líneas políticas, pero debo coincidir con lo manifestado justamente por el exasambleísta. Es decir, existe ahorita un completo divorcio entre la Asamblea Nacional, que son precisamente representantes del pueblo, y el pueblo, la sociedad. Evidentemente no están siendo representativos de los intereses y de las preocupaciones de la ciudadanía. Ahora, doctor, estos desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo están teniendo ya con fuerza la muerte cruzada. ¿Se puede aplicar por parte del Ejecutivo esta muerte anunciada que, bueno, la planteó desde una primera instancia, desde el año anterior, el propio Ejecutivo, doctor? Sí, bueno, sin duda. La institución de la muerte cruzada realmente es una medida absolutamente extrema, ¿no? Es una medida, digamos, de respuesta a una crisis que haya demostrado no ser superable de absolutamente ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto político y el efecto social que tiene la remoción, obviamente, de la Asamblea que válida o inválidamente ha sido elegida, ¿no? Un presidente que igual, aunque tenga bajos niveles de aprobación o medianos o altos, no importa, sea removido, realmente tiene efectos sumamente catastróficos, ¿no? La verdad de las cosas es que la muerte cruzada, si bien es cierto, ha sido percibida y constantemente utilizada, de hecho, como amenaza, ¿no? Para tratar de desentrambar algunos de estos procesos, es una institución que no por el hecho de que exista debe ser necesariamente utilizada, ¿no? Y uno de los mitos que existe alrededor de la muerte cruzada es que solamente puede ser ejercida por el presidente de la República, ¿no? Recordarán ustedes de la época del correísmo que esto era una de las espadas que con frecuencia se blandían como mecanismo de amenaza para tratar de desentrampar los procesos legislativos. Sin embargo, y a pesar de que ha sido brevemente mencionado efectivamente en algún momento por representantes del Ejecutivo, hoy por hoy es la propia Asamblea Nacional la que también un poco está considerando o barajando esta opción, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que las formas y los mecanismos a través de los cuales la muerte cruzada puede llevarse adelante, está ahí y puede ejercerse, no son distintos, ¿no? Existen causales específicas por las cuales la muerte cruzada, en este caso, si es que fuera el presidente el que quisiera, por ejemplo, llevar adelante el proceso de la muerte cruzada, así llamado, que no es más que la disolución de la Asamblea electa, a la par que, digamos, él mismo pierde su facultad de continuar ejerciendo como presidente una vez que se convocan las elecciones y demás, tiene tres causales específicas, ¿no es cierto? Si es que el presidente estima que la Asamblea Nacional se ha arrogado funciones que no le corresponden constitucionalmente, pero que no opera solamente porque él lo alegue, ¿no? Esto debe ser aprobado con un dictamen de la Corte Constitucional, ¿sí? Es decir, el presidente puede firmar el decreto ejecutivo, pero tiene que gozar de un dictamen favorable de la Corte Constitucional antes de que proceda. Y existen otras dos causales, ¿no? La de básicamente un entorpecimiento, una interferencia en el Plan Nacional de Desarrollo, algo que nos evoca justamente de la época del gobierno anterior incluso. ¿Sí? Y por grave conmoción interna, que obviamente no necesariamente son escenarios en los que nos encontramos en este momento, ¿no? Por parte de la Asamblea, pues, la única diferencia, evidentemente, es aquella de la interferencia con las actividades para poder llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo. De ahí los mecanismos, evidentemente, son muy similares. Se requiere el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, como les mencionaba, pero en última instancia, aun cuando procediera, es decir, aun cuando el presidente lograra obtener ese dictamen en el primer ejemplo que manifestábamos, después de esto viene un periodo a través, digamos, durante el cual el Consejo Nacional Electoral tiene que fijar la fecha para las nuevas elecciones, ¿no? Y que tiene que coincidir, ¿no? Es la misma fecha para la Asamblea y para las elecciones presidenciales. Y mientras tanto, y solo durante ese tiempo, el Ejecutivo puede, de alguna manera, entre comillas, legislar a través de decretos leyes
pero exclusivamente obviamente en materia económica urgente, y cada uno de esos proyectos debe gozar, una vez más, de dictamen favorable de constitucionalidad. Entonces, un proceso bastante complejo, es un proceso realmente que no me siento yo cómodo con que se invoque por ninguna de las dos partes, porque sin duda causaría una crisis bastante fuerte en un país que ya viene evidentemente debilitado por la crisis fiscal, por la crisis sanitaria, y sería el peor momento simplemente para llevar a cabo una medida tan extrema. Finalmente no sería una solución a ninguno de los problemas realmente nacionales, terminaría convirtiéndose en la salida que puedan encontrar los grupos políticos que están interesados en que incluso eso pudiera suceder. Finalmente, y muy brevemente, quisiera consultarle, por favor, doctor, una posible nueva obstrucción, entre comillas, a el análisis de la ley de inversiones, que es el último proyecto de ley económica urgente enviado por el presidente de la República, podría ser tomado como una obstrucción al desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, como se enmarcaría en una de estas causales para un posible llamado a la muerte cruzada. Bueno, la Constitución le da ahí un margen de maniobra bastante amplio al presidente, ¿no? Le permite justamente, con las palabras literales, a su criterio, ¿no? Efectivamente considerar que hay interferencia con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente, para este segundo requisito, de acuerdo al texto constitucional, el artículo 148 de la Constitución, no se requiere necesariamente del dictamen de la Corte Constitucional para proceder como tal. Por lo tanto, la verdad es de las cosas que si es que el Ejecutivo, después de lo que ha ocurrido con otros proyectos de ley de iniciativa justamente del gobierno central, que no han sido admitidos por la Asamblea, que han debido ser aprobados por el Ministerio de la Ley, lamentablemente yo creo que eso es una posibilidad real, ¿no? Yo creo que el presidente Lasso deberá ser lo suficientemente prudente de tomar una decisión tan grave y tan fuerte como aquella, a pesar de que obviamente sería comprensible que en su reflexión estime que esto es la gota que derramó el vaso y que no le permiten gobernar a través de las normas que también requiere para poder sacar adelante al país. Sin embargo, la verdad es que, reitero lo dicho, si es que el presidente toma una decisión de esa naturaleza, yo creo que no estaría generando ningún tipo de solución, no es que la ley terminaría aprobada de esa forma, ¿no? Y de cualquier manera, si es que lograra aquello y lograra aprobar la ley de inversiones a través de estos decretos leyes, el nuevo órgano legislativo que sea electo podría efectivamente luego derogarlos, ¿no? Entonces, yo creo que no es una medida saludable y creo que debe dejar de blandirse como una amenaza, ¿no? Cada vez que existe una crisis política de parte y parte. Son las 18:02. Queremos agradecer estas perspectivas, estas luces que nos ha brindado el experto constitucionalista, el doctor Diego Beltrán, con respecto a la situación que se vive entre las tensas relaciones que aún mantienen el Ejecutivo y el Legislativo. Doctor, muchísimas gracias por sus criterios. Gracias, Carolina. Gustavo, una buena tarde. Doctor, Una excelente tarde, un excelente fin de semana.